esté allí. ¿Sí? Entonces va que ustedes me sigan con su Biblia abierta, porque no tanto ustedes me van a escuchar a mí. Yo quiero que ustedes lean la palabra, que ustedes escuchen la palabra de Dios. Y en cierta manera voy a hablar, voy a tratar de explicar ciertas cosas, pero lo que puede transformar su vida es lo que dice la palabra de Dios allí en su Biblia, si usted tiene una Biblia o si tiene su celular, o si no en la pantalla en última instancia. Pero nosotros vamos a ver 3 prácticas de la iglesia de Tesalónica que nosotros podríamos imitar. La primera práctica es su dedicación. Versículos 2 y 3. Yo estoy leyendo aquí la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden seguir en sus Biblias, la que ustedes tengan, que está muy bien. Permítame leer. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Nos recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Comienza esta carta como la mayoría de las cartas del apóstol Pablo, hablándonos de una oración de gratitud, que no es rutina. No es que en todas las cartas Pablo está agradeciendo a Dios por esa iglesia. Pablo era una persona franca y, por ejemplo, cuando escribe a los Gálatas no incluye nada para agradecer por ellos. Sencillamente con los Gálatas entra y empieza a decirles: Gálatas insensatos, tales y cuales, y y ya les destroza. Y les anima después a que salgan adelante. Pero lo que está haciendo Pablo aquí con los tesalonicenses es que él está orando. Y fíjense cómo comienza: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Siempre. No sé qué pasa cuando la gente se acuerda de esta congregación. ¿Da gracias a Dios? ¿Da gracias a Dios por su vida? Bueno, Pablo podría hacerlo por la iglesia de los tesalonicenses. Daba gracias a Dios. Pero también dice que no solamente él da gracias, sino incluye ahí el plural: damos. Es decir, incluye toda una comunidad, un grupo de personas con quienes él estaba trabajando. Es una oración en comunidad. Y es bueno tener una oración personal, claro que sí. Pero es importante tener una oración en comunidad. Si todos juntos vamos a unirnos, vamos a tener un mismo sentir. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos a orar, no les dijo Padre mío, sino Padre nuestro, como parte de una comunidad. Y Pablo entonces se junta a otras personas y él puede dar gracias a Dios por los tesalonicenses. Y él da gracias a Dios por 3 cosas que vamos a ir siguiendo allí en la Biblia. Lo primero, nos dice entonces en la parte del primer versículo, en el versículo 3: los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Lo primero que él da gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses, es la obra realizada por la fe. No estamos hablando aquí de la lucha clásica de que somos salvos por fe y no somos por obras. No es eso. No estamos hablando de obras de salvación. Lo que estamos hablando aquí es de las obras que resultan de una fe vigorosa. Si yo tengo fe en el Señor Jesucristo, debo hacer obras. Si no hay obras, si no hay cambio de vida, realmente no hay fe. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Si no tenemos obras, si nuestra vida no ha cambiado, si nosotros no actuamos diferente frente al mundo en que nos rodea, nosotros no tenemos fe. Nuestra fe no sirve para nada. Pablo entonces en este momento nos habla de la importancia del creyente que hace obras. Ahora, estas obras es mucho más que una actitud religiosa. Hace unos días yo escuchaba a alguien con esta pregunta y decía: cuando se habla de obras, ¿en qué pensamos?
E inmediatamente nosotros decimos, bueno, la obra de venir el domingo a la iglesia, la hora de dar nuestra ofrenda, la hora, es mucho más que eso. Es la obra de todos los días, el amar al prójimo, el estar con el prójimo, el ayudarle al prójimo, el no odiarle al vecino, el de ayudarle al vecino. Pablo entonces, él puede agradecer a Dios por las obras de los tesalonicenses que arrancaban en su fe. En segundo lugar, él agradece por el trabajo motivado por su amor. En primer lugar, es un trabajo hasta el cansancio. No es un trabajo superficial. La palabra que se usa aquí es el trabajo. Quizás todos nosotros hemos tenido esa experiencia de terminar el día sin poder dar un paso más. Pero nos habla de un trabajo motivado por amar a la gente, porque amamos a la gente. No es el amor, quizás yo nuevamente les pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a Dios? Y decimos, sí, le amamos a Dios. Amén, qué bueno, fantástico, genial. Pero el asunto es que el amor a Dios es el amor al prójimo. El apóstol Juan escribía y decía, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Es decir, cuando yo digo que amo a Dios, lo que estoy diciendo es que amo al prójimo. Y si yo no amo al prójimo, no amo a Dios. Y el prójimo no es mi esposa. Bueno, esa es mi responsabilidad, yo tengo que amarle a ella. Tengo que amar a mis hijos. Eso es lo más fácil. Amar al prójimo es a mi vecino que me hace maldades, al compañero de trabajo que me hace maldades, a la persona que está persiguiendo por X cosa, por la situación de allá. A esa persona es la que estamos hablando. Ese es el amor al prójimo. En un momento el Señor Jesucristo entonces estaba hablando, enseñando de amar al prójimo, y viene la pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Le preguntan a él. Y él entonces empieza a contar una historia. Y empieza a decir, un hombre bajaba a Jericó y fue asaltado. Y le trataron mal. Y pasaron los religiosos de turno y no hicieron nada. Hasta que pasó un samaritano y le ayuda. Y al final de la historia termina de decir, ¿quién es el prójimo? Y el hombre tiene que decir, el prójimo es el samaritano. ¿Pero quién es el samaritano? El samaritano es el enemigo. El samaritano es a quien nadie le quería. Esa parábola no nos enseña a ser buena gente. Tenemos el resto de la Biblia que nos enseña a ser buena gente. Esa parábola nos enseña que tenemos que amar a quien nos hace daño. Y los tesalonicenses tenían un trabajo. Habían trabajado para amar al prójimo, porque no es fácil. Y usted sabe que no es fácil amar al prójimo. Yo sé que no es amar al prójimo. No es fácil amar al prójimo. Pero es un trabajo. Y como creyentes debemos entonces trabajar para amar al prójimo. Agradecía entonces por las obras realizadas por la fe. Agradecía por el trabajo motivado por su amor. Y finalmente, en la parte final del versículo 3, nos habla entonces de la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia. Esta palabra constancia en esta versión. Constancia significa el permanecer, el aguantar caminando. Es decir, cuando uno está cargando algo. Creo que muchos de nosotros, si no todos, alguna vez hemos estado cargando alguna cosa y estamos cansados, pero seguimos caminando. Nos mantenemos caminando, estamos constantes llevando un peso. Pero esa constancia no es por mi fuerza, no es por la fuerza que yo pueda tener en las piernas, sino que está jalonado por una esperanza. Porque adelante el Señor nos dice, sigue. Adelante.
Una esperanza que en palabras del apóstol Pedro es una esperanza viva. Una constantes en algo que nos jalona para ir adelante. Y cuando ya no damos más, y cuando estamos cansados por los problemas que tenemos, el sentir que Dios nos dice, síguele, vamos, sigue. Tienes que caminar, sí. Y esta esperanza de que algo nos espera más allá, que hay algo más allá, entonces nos jalona, nos impulsa a seguir viviendo. Nosotros vivimos una época en Venezuela y íbamos a un sitio donde teníamos el pastorado y salíamos, era un pueblito en esa época separado de la ciudad. Teníamos que caminar para llegar a la Panamericana, la carretera ahí que pasaba por allí, para luego tomar un bus, irnos hasta la ciudad y luego llegar al seminario. Llegamos allá y esa Panamericana era oscura, no se veía nada. Y entonces teníamos que salir a la mitad de la calle para que nos paren los buses y nosotros poder subirnos y entonces regresar a nuestra casa. Y siempre conversamos con María Luisa, ¿cuándo será el día en que venga un automóvil y se pare aquí al lado nuestro y nos diga, estoy buscando a una pareja de ecuatorianos recién casados que necesitan ir al seminario, ¿ustedes les conocen? Y nosotros digamos, sí, claro, nosotros les conocemos, y nos llevaban al seminario cómodamente. Bueno, pasamos ahí varios años y nunca se detuvo alguien a preguntarnos así. Nunca. Porque era una esperanza muerta. No tenía posibilidad de que se cumpla, no había esa posibilidad. Pero la esperanza que nos motiva a nosotros es una esperanza viva. Algo que se va a cumplir. Y eso nos está jalando, nos está tirando. Pablo entonces agradece a Dios por la dedicación de los tesalonicenses, pero también agradece por su cimentación. Entonces, primera cosa que tenemos que seguir el ejemplo es la dedicación de ellos. Una fe que produce obras, un amor que nos impulsa a mover y una esperanza que nos proyecta hacia adelante. Pero en segundo lugar, una cimentación. Leo ahora los versículos 4 y 5. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. La cimentación que tenían los tesalonicenses, la elección de ellos. Y hablar de la elección, no de los tesalonicenses a Dios, sino de Dios hacia los tesalonicenses, es una doctrina complicada. Decimos, Dios me ha elegido, pero ¿por qué no eligió a mi pariente, a mi amigo, a mi mamá, a mi papá? Es una doctrina complicada, difícil. Pero nos habla de esta elección hecha por Dios en su gracia. Dios nos escogió para que seamos sus hijos en su gracia completamente. Y el desafío, cuando él entonces habla de la elección, era una elección que se podía ver. A ellos les constaba, o a la gente les constaba, que ellos eran elegidos de Dios. La pregunta que nos hacemos cuando la gente nos ve a nosotros, ¿nos ve como elegidos de Dios o como un grupo de religiosos que van a perder el tiempo el domingo? La elección es más para vivirla que para discutirla. Yo soy elegido de Dios, entonces mi vida tiene que ser completamente diferente. En primer lugar, entender eso, que por la gracia de Dios, Dios nos ha escogido. También tenemos que entender que hay un único evangelio, y así nos dicen a continuación. Porque en nuestro evangelio hay un evangelio. No existe otro evangelio. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, no hay otro evangelio, hay uno solo. Y la pregunta que sería es, ¿ustedes saben qué es el evangelio? Nos llamamos evangelios. ¿Sabemos qué es el evangelio? ¿Sabemos cuál es esa buena noticia?
Porque si no sabemos qué es el Evangelio, no sabemos cómo vivir ese Evangelio. Nos hemos descuidado en la fidelidad y hacemos énfasis en el resultado. Y buscamos un exitismo empresarial en lugar de ser fieles al Evangelio. Y pensamos a veces que el Evangelio es llenar a la gente en las iglesias evangélicas de personas, cuando el Evangelio es confrontar a las personas con el reino de Dios. Un reino de Dios que demanda, un reino de Dios que exige. Que sencillamente cuando Juan el Bautista empezó a predicar, dice: el reino de Dios se ha acercado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Arrepentirse. Y luego las primeras palabras de Jesucristo son: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Es un reino, el mensaje del Evangelio es un reino que ha venido a invadir a la tierra esperando el arrepentimiento y el cambio de vida. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, en Tesalonicenses, ¿cómo les llegó el Evangelio? Que no fue en palabras, no fue un mero discurso. El Evangelio no es solamente el bla bla bla, no es solamente palabras, sino nos dice: no fue con palabras, sino fue con poder. Ahora, este poder no es gritar, no es saltar, no es nada de eso. El poder es una relación con una persona, el relacionarse con el Espíritu Santo. A veces pensamos nosotros que el Espíritu Santo es una especie de corrientazo que recibimos, pero el Espíritu Santo es una persona con quien uno tiene que relacionarse. El apóstol Pablo entonces le está diciendo a ellos: saben, a ustedes les llegó este Evangelio, no, entonces no solamente con el bla bla bla, sino con un poder, con profunda convicción. Es decir, el Evangelio tampoco es algo que va por allí. El Evangelio tiene que pasar por nuestra cabecita. Tenemos que entender qué es el Evangelio. Tenemos que esforzarnos para poder entender la que es la Biblia. A veces pensamos que algunas veces me han dicho a mí: bueno, pastor, a la iglesia yo voy el domingo, pero ahí yo no quiero pensar. Yo quiero sencillamente que me hablen de las cosas de Dios, no quiero pensar. Olvídese. Cuando predicaba Jesucristo, obligaba a la gente a pensar. Y el evangelio que se les predicó a los tesalonicenses fue un evangelio de convicción. No partía de fábulas. No son cuentitos, no era hace una vez, eran cosas certísimas que habían pasado. Un evangelio que demande esfuerzo mental, que demande tiempo, que demande, como veíamos hace un momento los que estábamos allí, que demande el uso de herramientas, que nos demande buscar cosas aquí y cosas allá, que nos demande usar un poquito el cerebro. El evangelio no es solamente algo del corazón, es también del cerebro. Pero este evangelio que fue predicado a ellos para que pueda cimentarse bien, dice que fue dado allí este evangelio. Termina el versículo 5 diciéndonos que fue para el bien de ellos. Si pudiéramos convencer a toda la gente que el evangelio que se predica, el evangelio que tenemos en la palabra de Dios, es para el bien de la gente. No es para tener gente en nuestra congregación, es el bien para ellos. A veces pensamos que cuando no asistimos a la iglesia le castigamos al pastor o le hacemos un favor al pastor. Cuando usted no se congrega, el que pierde es usted. Nadie más. Nadie más. Es el bien. Es un bien con repercusiones eternas. Ese evangelio nos hace bien, vamos a tener salvación, pero también más allá, tiene resultados ahora. Nuestro evangelio es un evangelio integral. No solamente de que cuando te mueras vas al cielo, lo cual es genial, es fantástico, sino es ahora, hay que cambiar. Ayer pasamos un buen tiempo conversando
sobre las relaciones de la pareja. Eso es un trabajo, es complejo. Porque yo me casé con una persona que no es mi pariente siquiera. No era ni conocida. Yo ni conocía a la familia. Y de repente nos casamos y ahora tenemos que vivir juntos. ¡Qué complejo! ¡Qué difícil! Pero es un evangelio que quiere entrar a transformar hogares. Donde hoy la norma es el hogar disfuncional. Ahí quiere entrar el evangelio para transformar vidas. Para transformar vida del esposo, de la esposa, de los hijos. Es un evangelio para el bien de ellos. Nada de nuestra vida es ajena a Dios. Dios quiere meterse en todo. Y eso significa el aceptar el señorío de Jesucristo. Y Pablo entonces podía darle esa característica de los tesalonicenses. Su dedicación en primer lugar, su cimentación en segundo lugar, y en tercer lugar él agradecía, les describe a los tesalonicenses por su testimonio. Versículos 6 al 10. Ustedes, dice el apóstol, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús su Hijo, a quien resucitó, quien nos libra del castigo venidero. El testimonio de ellos comienza diciéndonos que los tesalonicenses eran imitadores de Cristo. El modelo es muy alto. El modelo es Cristo. Pero nuestra responsabilidad es imitarle a Él. Y eso no es un acto de repetición sin sentido. No es que debemos ponernos una túnica, dejarnos barba no está hablando de eso. Está hablando de una vida diferente, de una relación con Él, en la cual entonces yo voy tomando ciertas características de Jesucristo y la voy imitando. Nosotros vamos a cumplir 50 años de casados. Y nosotros vemos cómo era nuestra vida hace 50 años. Y cómo ahora, después de estos 50 años, hay ciertas cosas que María Luisa hace que son las cosas que yo hago. Y las hace como si fuera de ellas. Y hay cosas que yo hago que son las que ella hace. Porque ha habido una relación de tal manera entre los dos que ahora hemos tomado ciertas características del uno y del otro. Y dicen entonces al final que los viejitos se parecen muchísimo. Bueno, yo siempre pido que María Luisa no se parezca a mí, que Dios la guarde, favorezca, pero en otras cosas sí vamos a parecernos. Vamos a tomar ciertas características del uno del otro. En una relación viva. Y esta es la relación que nos dice con Jesucristo. Mientras yo me relaciono con Él, mientras yo hablo con Él, mientras yo leo su palabra, entonces voy tomando ciertas características de lo que es la vida de Jesucristo. Y dice, en medio del sufrimiento. Porque a veces pensamos que la vida del creyente es una vida suave. No sé de dónde hemos sacado. La cultura nuevamente de ahora nos ayuda a tener la vida lo más cómoda posible. Mientras menos hagamos la cosa mejor, mientras todo tengamos a la mano, pensamos que es así. Y entonces la vida del cristiano igual, pensamos que tiene que ser algo sencillamente fácil. Pero esta fe que tenían los tesalonicenses era una fe que resultaba en haber llevado los sufrimientos de Cristo. Y esa parte nos olvidamos. Nosotros no tenemos una fe triunfalista. El apóstol Pablo les decía, mientras él predicaba, que al reino de los cielos se entra en el sufrimiento.
Ahora, este sufrimiento se va a dar en la medida en que nosotros nos estemos oponiendo a los valores de nuestra sociedad. Si vivimos exactamente como el vecino, pues no pasa nada, el vecino está feliz, no hay problema. Pero el momento que usted empieza a vivir de una manera diferente, que sus valores sean valores diferentes, entonces él se va a sorprender. No tenemos ninguna base para decir usted venga a Cristo y no va a sufrir, de ninguna manera. Venimos a Cristo, los sufrimientos serán iguales o peores que antes, pero la diferencia está en que podemos enfrentarlos de una manera diferente. Tenemos a Cristo. Entonces podemos llevar enfermedades, sufrimientos, conflictos, miles de cosas, porque tenemos a Cristo. Y los tesalonicenses entonces nos dicen que eran ejemplo para otros, versículos 7 y 8. La única iglesia del Nuevo Testamento que es presentada como un modelo. A la única que se le dice de forma clara, de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de estas dos regiones, de Macedonia y Acaya. Pero es un ejemplo que se conoce. No es un ejemplo puertas adentro, es un ejemplo que se conoce. Es un ejemplo, es una huella dejada en el otro. Que cuando ellos ven ese ejemplo se produce un cambio de vida. Pero este ejemplo, fíjense, es interesante la expresión que usa aquí. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado, no solamente en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. Y aquí lo que usa es una especie de repetidora. Creo que todos hemos visto las antenas de repetición de los radios, de los teléfonos celulares. La señal, ¿cómo se mueve? Se mueve de la antena de repetición a otra antena, a otra antena, a otra antena. Y el Evangelio, lo que había pasado es que llegó a los tesalonicenses y ellos entendieron que eso había necesidad de transmitir a otra persona. A otra persona. No podemos nosotros quedarnos tranquilos con lo que Dios nos ha dado. Es un ejemplo que resuena, que la palabra de Dios resuena. Que pueda decir, entonces Dios, la gente pueda decir que a esta iglesia se le conoce porque vive la palabra de Dios. No porque cantan bonito, no porque predican bonito, sino porque viven la palabra de Dios. Porque los hogares de esta iglesia están luchando para ser hogares mejores. Porque hay papás y mamás que están luchando para educar mejor a sus hijos. Porque hay hijos que están luchando para ser mejores hijos. Porque los esposos quieren ser mejores esposos. Y las esposas quieren ser mejores esposas. Y mejor empleado. Y mejor jefe. Ese es el ejemplo que la gente estaba viendo en los tesalonicenses. Es un ejemplo que resuena. Pero termina con una expresión este texto. Dice, ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron. Es decir, encima de eso es una iglesia que recibe, de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Estamos hablando de creyentes convertidos, y eso suena medio redundante. Pero creyentes convertidos, es que hablamos de la conversión, es un cambio de rumbo. No es ahora asisto a otra iglesia, ahora asisto a una iglesia evangélica. Es un cambio de vida. El creer en el Señor Jesucristo implica un cambio de rumbo. Yo estaba en esta dirección, conozco al Señor y ahora estoy en una dirección completamente opuesta. Esa es la conversión, que implica tres cosas, según este texto. En primer lugar, dejar los ídolos. Sí, la mayoría de nosotros venimos de América Latina, entonces podemos experimentar un catolicismo un poco extraño que se vive allá. Entonces decimos, sí, hemos dejado la adoración a los santos, a la Virgen, etc. Bien, claro. Pero ¿cuál es nuestro ídolo acá? ¿El dólar? ¿Hemos venido a tener dólares?
¿El trabajo? Hemos venido a trabajar y nos olvidamos de la familia porque trabajamos. ¿O la religión? El ídolo pensar que porque asisto el domingo ya está arreglado el problema. Es una falsedad, es vanidad. Que nos está hablando aquí de una conversión que deja los ídolos y nos dice, deja los ídolos por un lado, pero por otro lado le sirve a Dios, porque Él es el Señor. Y servirle a Dios nuevamente no es venir a la iglesia y ayudar en la música o en la predicación o en hacerlo de aquí o lo de allá. El servir al Señor es una entrega completamente a Él. Una entrega de toda mi vida. Y termina, y voy terminando yo también, y termina diciendo, versículo 10, que esperaban o esperan del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Ese es el tema de la carta. Todos los capítulos de Tesalonicenses tienen una mención de la segunda venida de Cristo. Y nosotros tenemos que recuperar esa atención de esperar la venida de Cristo. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida cristiana hace más de 50 años, entonces lo que podíamos nosotros ver por todas partes, por toda América Latina, y eso gracias a los hermanos pentecostales, que ellos pudieron llenar en todas partes con la expresión Cristo viene. Había ahí en Quito un sitio donde llegan los buses que salen fuera de la ciudad. Hay una montaña, y en esa montaña entonces hay puro piedritas, y ahí algunos hermanos se dieron el trabajo de escribir en cada piedra Cristo viene, Cristo viene. Y ese era el grito de batalla del cristiano: Cristo viene. ¿Estás preparado porque Cristo viene? Era la pregunta. Creo que nosotros hemos perdido eso y nos hemos olvidado de anunciar que Cristo viene, que eso es una realidad. Y ese es en la misma Tesalonicenses, un poquito más adelante. Pablo entonces habla de esa atención que nosotros como creyentes debemos tener, porque Cristo a lo mejor viene hoy y se acaba todo, y todos sus sueños, todas las cosas que usted pensaba que podía conseguir, se acaban. Cristo puede venir hoy, en cualquier momento. Y eso motivaba a los creyentes para ser diferentes, para ser una iglesia ejemplar, una iglesia que ha podido experimentar que Dios le ha sacado de la ira, de su hijo. El Señor viene. Se nota cómo nosotros hemos perdido esa fuerza. Por muchos años el predicador decía: el Señor viene, y la gente ¿qué respondía? Amén. Amén. Gloria a Dios, qué bien, qué bueno. Pero para nosotros, muchos de nosotros, la expresión sencillamente no significa nada. Ese es un problema. El Señor viene, y entonces tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos que estar listos, porque el Señor viene. Y ese es lo que nos queda resonando. Y eso yo quisiera que ustedes, ya terminando, que nos quede resonando: esperar del cielo a Jesús, porque el Señor viene. Y me acuerdo siempre, en el mismo pueblito donde nosotros pastoreábamos, había una iglesia de unos hermanos que es una iglesia muy interesante. Y cada vez que uno se encontraba con ellos, les saludaba: el Señor viene. O la expresión que está en Corintios: Maranata, el Señor viene. Y eso nos motivaba entonces a que nosotros estemos atentos, porque el Señor viene. ¿Qué pasaría si se abre la puerta en estos momentos y entra el Señor? Para algunos va a ser un susto tremendo, y quizás ganas de salir por la puerta de acá. Pero para otros va a ser un recibimiento con alegría, que nos encuentra haciendo lo que tenemos nosotros que hacer. El Señor viene. Ahora puede venir después de 2000 años, yo no sé. Y mientras tanto, entonces,
debemos seguir el ejemplo de Tesalonicenses. 3 cosas: la dedicación de ellos, la cimentación que ellos tenían, sabían lo que era el Evangelio, y su testimonio. Imagínese usted ahora esta iglesia, que sea una iglesia dedicada, una iglesia bien cimentada, que sepa lo que dice la palabra de Dios, y una iglesia que puede dar testimonio. Entonces, sin duda, personas como Pablo comenzarían diciéndonos: damos gracias a Dios por esta iglesia. Amén. ¿Qué les parece si oramos?